Hola, mi nombre es Mónica Chacha, estudio en la Universidad Nacional de Chimborazo y la práctica que vamos a realizar es para la materia de Sistemas de Información Geográfica, lo cual vamos a utilizar ArcMap y dentro de ArcMap las herramientas que nos brinda es Multibuffer, Near y Point Distance, para lo cual vamos a crear una carpeta que tenga los shapes tanto de centros de salud y centros educativos. Procedemos a abrir nuestro ArcMap y procedemos a conectarnos a la carpeta a la que tienen nuestros archivos. Vamos a lo que es el catálogo. Bueno, en mi caso yo ya tengo conectada a mi carpeta. Lo que procedemos es arrastrar nuestro shape de centros de salud a nuestra carpeta de trabajo, para lo cual vamos a ver nuestra tabla de atributos, en la cual nosotros necesitamos un shape que tenga solo los centros de salud de Riobamba. Lo que damos clic es en seleccionar atributos y lo que vamos a nuestro atributo a seleccionar es Camp Description. Ponemos igual y seleccionamos los valores únicos en los cuales vamos a buscar lo que es Riobamba. Aquí tenemos Riobamba y procedemos a aplicarlo. Cerramos y como podemos ver ya está marcada con un color celeste todos los centros de salud de Riobamba. Lo que procedemos a hacer es dentro de nuestro shade darle clic derecho, data y exportamos el dato. ¿Dónde lo vamos a guardar? Queremos guardarlo en nuestra carpeta que estamos trabajando con el nombre de centros de salud Riobamba. Lo guardamos como un shape y guardamos. Damos y le damos en sí. Como podemos observar, ya tenemos creado nuestro shape. Lo que hacemos es deshabilitamos nuestro shape actual de centros de salud y lo hacemos un poquito más grande. Como podemos observar, ya tenemos ahí lo que son los centros de salud Riobamba y eliminamos esta capa. Lo mismo procedemos a hacer con los centros educativos. Arrastramos a nuestra carpeta de trabajo, ponemos close y como podemos ver ahí se nos muestra todos los centros educativos, pero de todo el Ecuador. Lo que queremos solo es los centros educativos de Chimborazo. Damos clic derecho, abrimos nuestra tabla de atributos, la seleccionamos por atributo y lo que vamos a seleccionar es la parroquia. Ponemos igual y buscamos que sea Riobamba. Aquí tenemos Riobamba, lo aplicamos y cerramos. Como podemos ver, igual se nos pone en color celeste. Lo que vamos a hacer es exportar los datos, donde lo queremos guardar con el nombre Centros Educativos Riobamba. Lo guardamos como un shape, lo guardamos, ponemos y le damos así. Ya podemos eliminar esta capa. Como podemos ver, los de color medio celestito son los centros educativos y los centros de salud son de color rojo. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es darle clic sobre propiedades y le vamos a poner lo que son los nombres a nuestros centros de salud y centros educativos. Por el nombre y aceptamos. Lo mismo en centros de salud.
propiedades. Habilitamos los labels y ponemos uninombre y aceptamos. Como podemos ver, ya tenemos ahí todos los nombres tanto de centros educativos como centros de salud. Vamos a hacerle un poquito más grande y habilitamos las capas. Como podemos ver, ahí tenemos tanto los centros educativos como centros de salud. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es crear un shape para conocer la distancia que existe entre un centro educativo hasta un centro de salud. Lo que vamos a hacer es, sobre nuestra carpeta, nuevo, y creamos un shape. Le vamos a poner con el nombre de distancia. Va a ser una polilínea. Y vamos a seleccionar nuestro sistema de referencia. Ponemos aceptar en OK y cerramos. Como podemos ver, ya se nos creó lo que es nuestro shape, en el cual vamos a darle clic derecho, Edit Future, y ponemos Start Edition. Continuamos y seleccionamos nuestra capa en la que vamos a trabajar, en este caso distancia y lo que es una línea. Vamos a dar clic de aquí hasta acá, vamos a dar clic en distancia, una línea, desde el centro de salud de ICANN hasta un centro educativo. Damos doble clic y ya se nos puso en color celeste. Ahora lo que procedemos a hacer es a parar nuestra edición. Ahora lo que procedemos a hacer es abrir nuestra capa de atributos. Paramos nuestra edición. Vamos sobre nuestra capa de atributos. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar distancia, que va a ser un double. Damos OK. Para calcular nuestra distancia que existe, vamos a poner en calcular geometría y lo ponemos así. ¿De cuál va a ser? De una polilínea. Le vamos a hacer en metros y le ponemos OK. Como podemos ver, ya está calculada lo que es la distancia que existe de ese punto al otro punto. Esa es una manera de calcular la distancia. Lo que también podemos hacer es irnos a esta opción que dice Measure y darle clic, y como ven se nos muestra una ventana en el cual le ponemos desde el punto hasta el otro punto que queremos calcular la distancia, y como podemos observar es la misma distancia que tenemos tanto con el Measure que con la tabla de atributos dentro de nuestra capa de trabajo. Esas son las dos formas de calcular la distancia que existen entre de un punto al otro punto, es decir, desde un centro de salud a un centro educativo. En la próxima práctica que vamos a realizar es conocer qué centros de salud existen a una distancia de 100, 500 y 1000 metros de un centro educativo. Para lo cual vamos a deshabilitar nuestro shape que creamos de distancias. Pero aparte de eso vamos a crear una copia de lo que es centros educativos de Riobamba. Copiamos y dentro de nuestra carpeta pegamos. Esa copia la vamos a utilizar para una próxima práctica. En este caso vamos a utilizar lo que es para esta práctica vamos a utilizar lo que es el multibuffer, para lo cual nos vamos a ArtToolbox, análisis de herramientas, a proximidad, y aquí tenemos lo que es el multibuffer.
le damos doble clic. Lo que vamos a hacer es, en las entradas, lo que vamos a tener es los centros educativos. Esperamos un momento hasta que se nos cargue. Donde lo queremos guardar, vamos a guardarle dentro de nuestra carpeta, igual que estamos trabajando. Le damos un nombre, le vamos a poner multibuffer. Y lo guardamos. La distancia a la que queremos calcular era de 100. Añadimos 500 y 1000 metros. Y añadimos. Aquí nos está pidiendo en la unidad que queremos calcular, lo vamos a poner en metros. Y le damos en OK. Como podemos ver en la parte inferior derecha se nos está creando. Lo que debemos hacer aquí es tener un poquito de paciencia hasta que se nos cree. Como podemos observar, ya se creó nuestro multibuffer. Es decir, aquí estamos viendo qué centros de salud existen a la distancia de 100, 500 y 1000 metros de un centro educativo. Como podemos ver, deshabilitamos los centros de salud y podemos observar lo que es los centros de salud con una distancia de 100, de 500 y 1000 metros. Aquí cambiamos de color para diferenciarlo un poquito más. Como podemos observar, ahí tenemos lo que es ya la distancia que existe entre un centro de salud a un centro educativo. Esa es una manera fácil de hacer lo que es de conocer la distancia de un centro de salud a un centro educativo. En este caso ya deshabilitamos lo que es nuestro multibuffer. Y ahora lo que vamos a hacer es conocer la distancia que existe entre los centros educativos con los centros de salud, para lo cual vamos a utilizar lo que es la herramienta NIAR. Esta herramienta la tenemos igual en ArtToolbooks, en análisis de herramientas, proximidad, y vamos a conocer lo que es la herramienta NIAR, para lo cual nos pide una entrada, lo cual van a ser los centros educativos, y en NEAR Future vamos a poner lo que son los centros de salud para conocer la distancia que existe entre ellos. En la unidad que vamos a conocer es en metros igual y le damos en OK. Como podemos observar, ya se nos creó por el visto que se nos muestra en la parte inferior derecha. Lo que vamos a conocer es dentro de nuestro shape de centros educativos de Riobamba. Vamos a abrir lo que es nuestra tabla de atributos y a verificar si se nos creó nuestro NIAR. Como podemos observar, aquí se nos crea nuestro NIAR fin y nuestro NIAR distance, es decir, la distancia que existe entre los centros educativos y los centros de salud. El NIAR fin es el código ID de los centros de salud, para lo cual vamos a proceder a generar un join dentro de lo que es centros educativos. Vamos a join and delete y generamos un join, para lo cual en nuestra entrada vamos a necesitar lo que es nuestro NEAR fin de lo que son los centros de salud. Nuestro fin, le damos en validar el join.
Como podemos observar, no tiene ningún fallo. Le damos en Close y le damos en OK. Ahora vamos a proceder a ver si se nos creó los campos de centros de salud en nuestra tabla que creamos. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro near_fin, nuestro near_distance y todos los atributos que están dentro de la tabla salud. Una de las ventajas que nos brinda también esta opción del near es que nosotros podemos crear lo que son reportes. Para ello nos vamos a opciones de la tabla. Vamos a crear lo que son reportes. Vamos a crear un reporte. Seleccionamos nuestra tabla a la que queremos seleccionar. Con este caso estamos trabajando con centros educativos de Riobamba. Y lo que vamos a seleccionar son los atributos que nosotros queremos que nos salgan en nuestro reporte. Para ello vamos a necesitar lo que es el nombre, la distancia, el near distance y el nombre de nuestro centro de salud, que lo estamos identificando con un nombre. Lo que procedemos a hacer ya teniendo los atributos seleccionados es a darle clic en Next, Next, otra vez, lo dejamos todo por defecto. Aquí podemos modificar cómo queremos que se visualice nuestro reporte. En este caso lo vamos a dejar con este, le damos en Next. Aquí nos da una opción de que si queremos generar de una el reporte o si le modificamos. En este caso lo vamos a modificar y lo damos en finalizar. Como podemos observar, ya se nos muestra la ventanita en la cual podemos modificar nuestro reporte. En este caso vamos a modificar el texto y lo vamos a poner centros de salud cercanos. También podemos modificar acá abajo el nombre, que lo podríamos poner como centros educativos. En vez de near distance le vamos a poner distancia. Y en un nombre le vamos a poner los nombres del centro de salud, es decir, centros de salud. Ya. Vamos a ponerle a centrarles para que se nos genere mejor el informe. También podemos modificarla si lo queremos mover un poquito. Igual estos de aquí. Una vez realizado ya las modificaciones correspondientes a nuestro informe, lo que vamos a proceder es a Run Report. Y como podemos observar, ya tenemos los nombres de los centros educativos con su respectiva distancia a los centros de salud que existen. Para poder guardar nuestro informe, lo procedemos a Export Report to File. Como podemos observar aquí, se nos muestra en varios archivos que podemos guardar, ya sea en HTML, en PDF, en TXT. En este caso lo vamos a guardar en PDF. Lo vamos a seleccionar donde lo vamos a guardar. Y le vamos a dar el nombre. Le vamos a poner como reporte 1. Y lo guardamos. Y damos en OK. Ahora procedemos a verificar si ya se nos ha guardado nuestro informe. Vamos a nuestra carpeta donde estamos haciendo nuestra práctica. Y como vemos ya tenemos ahí el reporte 1. Ya se nos guardó. Este es la primera práctica que hemos realizado. Ahora lo que vamos a hacer es a proceder
a utilizar otra herramienta que nos brinda asimismo ARMAP, que es Point Distance, para lo cual vamos a conocer lo que es la distancia que existe entre todas las unidades educativas a los centros de salud, para lo cual procedemos a cerrar nuestro reporte, le damos en No. Como sacamos una copia de respaldo, como teníamos una copia de respaldo, lo que procedemos a hacer es a deshabilitar la que anteriormente tuvimos y arrastramos nuestros centros educativos que teníamos anteriormente. Debido a que centros educativos ya hicimos algunas modificaciones y no se va a mostrar todo lo que vamos a hacer. Ahora lo que procedemos a hacer es irnos otra vez a ArtToolbooks, a análisis de herramientas, a proximidad y seleccionamos lo que es Point Distance para conocer nuestra distancia. Lo que vamos a necesitar en las entradas son los centros de salud. En nuestra Near Future vamos a seleccionar lo que son los centros educativos. Vamos a seleccionar la carpeta en la que queremos guardarle en nuestra carpeta y le vamos a dar un nombre. Esta se va a llamar Point Distance y la guardamos. Vamos a seleccionar nuestra unidad, que va a ser en metros, y le procedemos a dar en OK. Ahora vamos a ver otra vez. Vamos a dar en Point Distance. Vamos a seleccionar los centros educativos, los centros de salud. Vamos a seleccionar nuestros centros educativos de Riobamba, pero la copia que nosotros acabamos de arrastrar a nuestra capa, y lo que vamos a hacer es a darle un nombre. Y lo guardamos. La unidad igual es en metros y le damos en OK. Ya, como podemos observar, ya se nos creó lo que es nuestro Point Distance. Y vemos que se nos creó una tablita en la cual le vamos a proceder a modificar. Lo que vamos a hacer primero es a verificar todo lo que tiene. Como podemos ver, tiene un objeto, un input fin, un near fin y lo que es la distancia. Ahora lo que procedemos a hacer es a realizar un join, para lo cual vamos a cerrar esta tabla, le vamos a dar clic derecho en Join and Release y unimos. En la primera lo que vamos a necesitar es el input fin de nuestra tabla centros educativos con su código ID fin. Lo vamos a verificar y procedemos a ver que no nos da ningún error y le damos en OK. Ahora verificamos si ya se nos creó. Como podemos ver, ya se nos creó todos los atributos que contiene nuestra tabla de centros educativos. Ahora vamos a realizar otro join de lo que es para los centros de salud. Ahora nuestro código va a ser nearFin de nuestra tabla centros de salud. Y le validamos. Como podemos ver, no tiene ningún error y damos en Close. También procedemos a verificar a ver si ya se nos creó todos los atributos. . 。  . 。 . 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 。 . . . 。 . . 。 . . . 。 . . 。 . . . 。 . . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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 Ya, como podemos observar, ya se nos creó
como podemos ver. Ahora lo que procedemos a hacer es a la creación de nuestro reporte. Vamos a la opción de tablas, generamos un reporte, creamos un reporte. Primeramente seleccionamos la tabla a la que nosotros queremos sacar el reporte. En este caso es Centros de Salud Riobamba, Point Distancia 2, para lo cual en primera necesitamos lo que es el nombre, la distancia, que es el NEARTIST, la distancia y también el uninombre. Y le damos en siguiente, siguiente. Aquí lo mismo, procedemos a modificar nuestro reporte. Le damos en Next, modificamos el reporte y finalizamos. Como podemos ver, se nos muestra la misma pantalla del reporte anterior, lo cual le vamos a modificar. En este caso lo vamos a poner como centros educativos. _medios centros de salud. Igual el nombre lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner como centros educativos. Igual la distancia. Y el uninombre, que serían los centros de salud. Ya, una vez realizado esto, lo centramos. Para que nuestro reporte nos salga mejor. Ahora lo que procedemos a hacer es a correr nuestro reporte, en el cual vamos a poder visualizar tanto lo que son los nombres de los centros educativos, la distancia y los centros de salud, tanto que existe de una unidad educativa a los centros de salud. Procedemos igual a guardarle. Vamos a seleccionar la carpeta donde queremos guardarle y le ponemos un nombre que se va a llamar reporte 2 y lo guardamos. Le damos en OK y en este caso cerramos. Lo ponemos no. Como pudimos observar al realizar en estas prácticas, pudimos conocer la distancia que existe entre puntos, la distancia de un punto hasta otro y la distancia de un punto específico a varios puntos. Eso ha sido todo por hoy en esta práctica y esperemos un nuevo video. Chao.